Que el Señor les bendiga más. Yo me gozo cada vez que vengo de un pueblo que está dispuesto. Se le ve en la cara que están así como a la expectativa. ¿Qué será lo que viene? ¿Qué será lo que viene? Gloria a Dios. Qué agradable cuando buscamos siempre la dirección del Señor. El Señor siempre tiene cosas nuevas para nosotros. Amén. No importa cuánto tiempo tengamos en Cristo, no importa cuántas veces hayamos leído la Biblia, el Señor siempre, cada vez que leemos las Santas Escrituras, Él trae una nueva iluminación para nosotros. Amén. Bueno, amados hermanos, hoy vamos a culminar la palabra que comencé la semana pasada y le voy a pedir que por favor nos pongamos sobre nuestros pies y que nos vayamos a la Biblia, a Deuteronomio 7, y vamos a leer, vamos a hacer una sola lectura hoy para aprovechar, para maximizar el tiempo y sacarle provecho a esta semilla que tiene el Señor para nosotros. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5 y por favor cuando todos lo tengan me regalan un fuerte amén. Deuteronomio 7, desde el versículo 1 hasta el 5 vamos a hacer lectura. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Eteo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las haya derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Amén. Gloria al Señor. Padre amado, vengo hoy delante de ti, mi Señor, dándote la gloria y la honra, reconociendo que tú eres nuestro Dios, nuestro Creador, que tú eres omnipotente, Señor, que tú estás en todas partes y tienes el poder, mi Señor, para abrir nuestros ojos espirituales, para sacarnos de todo espíritu de error. Te pido, Padre amado, que esta semilla incorruptible se haga rema en los corazones de mis hermanos, en cada uno de nosotros, en la familia, en las naciones acá representadas. Te pido, bendito Dios, que el propósito para el cual tú las has enviado traiga fruto al 100%, mi Señor. Que salgamos transformados, que salgamos, Señor, llenos de tu palabra, que salgamos llenos de tu presencia y que tu Espíritu Santo obre cada día en nosotros. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús y tu pueblo dice, gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, recordemos que el título de esta palabra, de esta enseñanza, es ¿a quién le entregas tus promesas? Habíamos hablado de que era una promesa, el significado de la promesa. Sabemos que para nosotros una promesa es un voto o un compromiso, pero cuando se trata de Dios son palabras mayores, amados hermanos. Cuando las promesas de Dios vienen sobre nuestras vidas, esa promesa tiene otro significado. Y habíamos dicho que quería decir, tanto en el hebreo como en el griego, quería decir declarar, decretar o determinar. Quería decir seguridad o promesa divina de algo. Cuando el Señor envía una promesa sobre nosotros, así como lo hizo sobre su pueblo de Israel, se cumple porque se cumple. Sin importar que el hombre, por la dura cerviz, como pasó con el pueblo de Israel, no conozca la voluntad del Señor y se desvíe, tarde o temprano la promesa del Señor se va a cumplir. Aunque la persona que la haya recibido por incumplimiento, por falta de dirección o de conocimiento de la voluntad de Dios, muchas veces no la ve cumplida, pero sus generaciones posteriores sí la verán cumplida. Amén. Habíamos hablado también que hay varios tipos de promesas. Hay promesas que son generales y unas promesas que son individuales.
Las promesas generales hay unas que son condicionadas y hay otras que son incondicionales. Solamente estoy haciendo un pequeño resumen para aquellas personas que no tuvieron el miércoles pasado y para que no perdamos el hilo. Yo sé que esas palabras están, así como los 10 mandamientos, en sus corazones. Yo sé que ustedes conocen de lo que yo estoy hablando. Por eso estoy un poquito más rápido el día de hoy. Hasta que lleguemos a los otros 3 espíritus que faltaron, que son las 7 naciones de las que habla acá la palabra. Habíamos dicho también que hay promesas que son personales e individuales, que nosotros no podemos apoderarnos de ellas. Pero como la Biblia tiene un sinfín de promesas y el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros, así como hay promesas a nivel general, hay individuales para cada uno de nosotros. ¿Cómo sabe usted cuál es su promesa? Pues habíamos dicho que usted tiene que escudriñar las Escrituras, que usted tiene que leerlas, y de acuerdo a la llama que usted sienta en su corazón, usted sabe cuál es la promesa que pertenece a usted. La palabra dice que el Señor, en su cuerpo hay muchos miembros. Todos los miembros no pueden cumplir la misma función. Lo que hace su mano derecha no lo puede hacer su mano izquierda. Y lo mismo pasa con los pies. Así que cada uno de nosotros en este cuerpo de Cristo tiene una función y tiene una promesa. Amén. ¿Cuántos creen que tienen promesas en el Señor? Gloria al Señor. Habíamos dicho también que es nuestra responsabilidad creer la promesa, apoderarnos de ella y activarlas. Nosotros no veremos cumplidas las promesas en nuestras vidas si no la creemos, si no tenemos fe y si no la activamos. Nosotros la creemos por medio de la fe y la activamos cuando nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios. Cuando la palabra deja de ser el verbo y se convierte en obra, ahí estamos activando la promesa. Y nosotros esperando en el tiempo del Señor, esa promesa la veremos cumplida. Amén. ¿Cuántos están obrando en la promesa? Gloria al Señor. Ok, habíamos dicho que estas 7 naciones con las que el pueblo de Israel, cuando llegó a la tierra prometida, recuerden que para el pueblo de Israel la promesa del Señor era llegar a la tierra de Canaán, tierra donde fluye leche y miel. Sabemos que se habían enviado unos espías que las habían visto y que habían traído razón. Eran 12 personas. De esas 12 personas, solamente 2 obraron de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor no obra donde hay multitud. Él obra donde hay obediencia y donde usted se sujeta a la perfecta voluntad de Él. Solamente Josué y Caleb pudieron en su espíritu darle el mensaje al Señor de acuerdo a la promesa de Dios. Amén. Ahora, estas 7 naciones, nosotros habíamos dicho que no vamos a estar luchando físicamente contra ellas. No, es en el espíritu. Entonces yo le dije que yo había comenzado a desglosarla y hablar de ellas en la manera en que Oscar García comenzó a convertirse al Evangelio. En la medida en que yo fui creyendo, en la medida que el Señor tocó mi corazón, yo fui viviendo cada una de estas situaciones. Y aquí voy a ser un poquito más breve. Habíamos hablado del espíritu jebuseo. ¿Qué hace el espíritu jebuseo? El espíritu jebuseo es el que nos pisotea, es el que nos trilla, es el que nos acusa, nos condena y nos separa de la voluntad de Dios. Amén. ¿Cómo nos acusa? Por el pasado que tuvimos. Es el que nos recuerda los pecados. Cuando trae a nuestra memoria los pecados, entonces comienza a condenarnos y nosotros sentimos que no somos dignos de recibir la promesa de Dios. En base a esa indignidad que sentimos, entonces nos separamos de lo que el Padre quiere para con nosotros. Pero es porque nosotros no entendemos que desde que nacimos, ya nosotros veníamos separados de la voluntad de Dios. Es por medio de la cruz que Jesús nos acerca a Dios. Jesús, por la sangre derramada en la cruz, es que Él nos lleva a la presencia de Dios. Amén. ¿Cómo dijimos que podíamos contrarrestar este espíritu? Habíamos dicho que en 2 Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa es una promesa que tenemos del Señor. Esa es una promesa general que todos debemos apropiarnos de ella. Él borra nuestro pasado, Él borra nuestros pecados, los entierra en el fondo de la mar y aunque fueren rojos como el carmesí, los deja blanco como la nieve. Amén. Así que nosotros no podemos, después que nos convertimos, estar recordando nuestro pasado. Lo pasado quedó atrás. Amén. ¿Qué otra promesa habíamos dicho en Isaías 43:25?
en donde la promesa del Señor dice, yo soy el que borro las rebeliones por amor de mí mismo. El Señor no nos escoge a nosotros porque seamos altos, porque seamos bajitos, porque seamos gorditos, seamos delgados. El Señor nos escoge por amor de sí mismo. No hay algo que nosotros podamos hacer para que seamos llamados a obedecer al Señor. Amén. Y el regalito más importante para nosotros, sin importar nuestro pasado, está en 1 Corintios 1:27, que dice, de lo vil y menospreciado tomará Dios para avergonzar a los sabios. No importa el pasado nuestro, el Señor nos escoge. Y cuando el Señor nos escoge, es un gran privilegio. Por ende, nosotros debemos responder a ese privilegio que se nos está dando. Y la mejor manera de responder es haciendo la voluntad de Dios para conmigo. Yo no puedo fijarme en cuál es la voluntad de mi hermano Miguel y yo quiero imitarlo. No. El Señor tiene una voluntad para con él y tiene otra para conmigo. Yo debo centrarme en Jesús, autor y consumador de la fe, y yo debo proseguir a la meta, como dijo el apóstol Pablo. Amén. Hablamos del espíritu eteo, que habla del temor, de la timidez, de la fobia o el miedo. Dijimos que una vez que nos convertimos, entonces nos da miedo entrar a la iglesia, le tenemos miedo a la parte espiritual, le tenemos miedo cuando nos dicen, ven que te voy a hacer una liberación, ven a que conozcas el Espíritu Santo. Mucha gente tiene el anhelo en su corazón, pero como no conoce nada, le da temor y se aleja. Y ahí es donde se pierde la promesa que Dios tiene para la persona, por temor. ¿Qué promesa tenemos para contrarrestar este espíritu? Isaías 41:10, en donde dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios y te esfuerzo, siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. En Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Estas son las promesas con las que nosotros vamos a combatir este espíritu cuando venga a nosotros el temor, la timidez, que me ofrecen algo y no lo quiero recibir por miedo. Ni siquiera nos atrevemos a decir, el pastor nos llama, hermano, le doy para que haga la presentación de la visita. No, pastor, yo tengo la voz muy ronca. Mejor otro día. No, que le voy a dar la oportunidad de la palabra. No, yo no estoy preparado. Hermano, para pararse acá y hablar del Señor, solo necesitamos que el Señor haya hecho una obra en nosotros. Y cuando nosotros testificamos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, eso va a transformar la vida de alguna persona. Amén. Hablamos también del espíritu cananeo. El espíritu cananeo es el espíritu que nos lleva a nosotros a estar detrás del materialismo. Nos enfocamos en las cosas materiales y hay como dos fortalezas que obran o trabajan con este espíritu, que es el devorador y el amor al dinero. El amor al dinero es el dios Mamón, las personas que se enfocan en el materialismo, las personas que se enfocan más en el trabajo y en el dinero. Entonces, en vez de servirle a Dios, le están sirviendo a este Dios. Y el devorador es ese espíritu que llega una vez que usted tiene todo aquí en su bolsita y el carro está bueno y de repente algo sucede inesperado. Y ese dinero que usted tenía para algunos planes tiene que salir de la bolsa. Ese es el devorador. ¿Por qué pasa eso? Cuando nosotros colocamos el dinero y los bienes materiales y las posesiones por encima de Dios, estamos cayendo en el pecado de la idolatría. Y es allí cuando viene esta consecuencia. Así que, amado hermano, como dijo el hermano ahorita y como dijo la alabanza cuando diezmamos, nosotros debemos dar de corazón. Muchas personas se aferran que el diezmo y las ofrendas es por la ley. No, amado hermano, ya nosotros no estamos viviendo la ley, ya estamos en la gracia. Y lo que nosotros hacemos, lo hacemos por amor a Jesús, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por todo lo que nos da. Y ahí donde leyó el hermano, él leyó el versículo 7, en el versículo 8 dice que Él nos da a nosotros más de lo que necesitemos para que nosotros abundemos en toda buena obra. O sea, nosotros siempre tenemos más de lo que necesitamos. Así que no hay manera de que nosotros estemos pensando en guardar y almacenar. Tampoco estoy diciendo que lo vamos a malgastar todo. Hay que ahorrar, pero también debemos engrandecer la obra del Señor. Amén. El último espíritu que tocamos el miércoles pasado fue el espíritu amorreo. Y ahí hablamos del orgullo, de la soberbia, de la vanidad y del egocentrismo. Hablamos que hay personas que se envanecen y puse el ejemplo del rey Nabucodonosor.
Cuando la persona carece de humildad y se cree muy inteligente, cuando la persona no conoce la palabra, no se da cuenta que todo lo que tiene y lo que él es porque Dios se lo ha permitido, porque Dios se lo ha dado. Entonces, ¿qué hace el hombre? Se envanece de lo que tiene, se envanece del conocimiento, se envanece del saber, se preocupa más por saber de la palabra de Dios que de conocer a Dios. Y es allí cuando la persona se envanece y vienen las consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia para el rey Nabucodonosor? Cuando él dijo: yo he construido para la gloria de mi majestad esta gran Babilonia. Amados hermanos, cuando nosotros veamos esta iglesia de 2 pisos como la vio en sueño mi hermano Miguel y mi esposa, y como lo han visto varios hermanos, cuando nosotros veamos la gloria del Señor acá, no podemos envanecernos, porque no es por causa de nosotros, es porque el Señor quiere que nosotros, por causa de su obediencia, Él nos bendice para que otras personas sean libertadas como fuimos libertos nosotros, para que otras personas reciban la sanidad espiritual y la sanidad física como la hemos recibido nosotros. Amén. Así que nada de lo que nosotros tenemos nos pertenece. Ojo, cuando nosotros, el Señor nos llama a su presencia, no va a haber un entierro con mudanza o con trasteo, como dicen en Colombia. Todo se queda aquí, nosotros nos vamos solos. El espíritu, las cosas materiales se quedan acá. Gloria a Dios. Ahora sí, amados hermanos, vamos a comenzar con los 3 espíritus que faltaban. Vamos a entrar en materia con lo que es el espíritu hebeo. Vamos a hablar de lo que es el espíritu fereceo y el gergeseo. Así que para que complemente, vaya tomando nota. ¿Qué es el espíritu hebeo o la nación hebea? Viene de la raíz hebrea kiví y quiere decir o traduce aldeano o una persona que vive en un lugar estrecho y pequeño. ¿Qué espíritu es este? Este es un espíritu que nos hace vivir una vida farsa, una vida totalmente de la que Dios quiere para nosotros. ¿Qué tipo de vida? Una vida que no proviene de Dios. Una vida en donde carecemos de todo. Bien sea porque nos sentimos que estamos empobrecidos, nos sentimos marginados, nos sentimos que estamos viviendo una vida sin provecho, una vida sin propósito, sentimos que todo nos sale mal. En estos días escuché escuché unas personas hablando cuando se recién nombró la Junta Directiva, los nuevos ujieres y los nuevos servidores. Personas manifestaron: Señor, apenas comencé y ya me vinieron las pruebas. Amado hermano, algunas son pruebas de parte del Señor, porque el Señor no nos va a entregar a nosotros algo para el cual nosotros no estamos preparados. Algunas cosas vienen de parte del Señor, pero otras cosas vienen influenciadas por estos espíritus. Porque recuerden que nosotros, en la medida que buscamos al Señor y nos dedicamos a servirle, hay una obra que se está levantando en nosotros. La palabra dice que la buena obra que el Señor inició en nosotros la va a perfeccionar. En la medida que nosotros comenzamos a servirle a tiempo completo, esa obra se va perfeccionando en nosotros. Y es donde nosotros comenzamos a descubrir cuál es el don que el Señor tiene para nosotros. Por eso yo decía que muchos de los que estamos acá tenemos dones que todavía no hemos descubierto. Simple y llanamente porque no nos hemos dedicado a buscar la presencia del Señor. Porque no es igual ir a la iglesia que servirle al Señor. No es igual ir a un culto y sentarse en una silla que llenarse de la presencia de Dios, oír su palabra y ponerla en práctica. Amén. Dijimos que cuando ponemos la palabra en obra, allí se va levantando la obra que Dios tiene para con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué hace este espíritu? Este espíritu nos dice: yo soy pobre, yo nací en lo poco, yo vengo de un barrio. Nos dicen que el Señor es dueño del oro y de la plata y que si Él es rey de reyes y nosotros somos sus hijos, entonces nosotros debemos vivir como príncipes. Y la palabra dice que Él nos suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Pero como estamos acostumbrados a que nacimos en un barrio, en un país donde no había tanta abundancia, entonces nosotros nos autocondenamos por causa de este espíritu hebeo. El espíritu hebeo es un aldeano que vive en un lugar estrecho y pequeño. Se acostumbra a lo poco. Amados hermanos, nosotros en Cristo Jesús no debemos conformarnos con lo que Él nos ha dado. Debemos siempre buscar más y más y más,
que Él nos vaya perfeccionando. Y Él hace su obra en nosotros en la medida que nosotros buscamos la dirección de Él y no buscamos lo que desea nuestra carne, no nuestros propios deseos. Entonces debemos renunciar a nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios y que los planes de Él se cumplan en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ver cumplida la promesa de Dios en sus vidas? Alabe al Señor entonces y dele gloria a Dios. Amados hermanos, yo quiero decirles que el conformismo en el reino de Dios es sinónimo de muerte. El conformismo en el reino de Dios es sinónimo de muerte. ¿Por qué? Porque es igual a no movernos, a no estar activos. Y sabemos que el Espíritu de Dios hace que en nosotros fluyan ríos de agua viva. Pero si nosotros nos estancamos, nos convertimos en un pantano. ¿Y en un pantano qué hay? Nada. Aquí hay aligueros, pero en un pantano, en una zona despoblada que no esté influenciada por la mano del hombre como estas tierras, donde hay pantano hay muerte, hermano. Ahí todo está muerto, ahí no fluye nada. Y lo peor del caso no es eso. Lo peor del caso es que Él está allí inerte, sin vida. Y si nosotros venimos caminando y caemos en el pantano, ¿qué pasa? Morimos también, caemos en la muerte. Aquí estoy hablando, hermano, de muerte espiritual. Yo creo que todos estamos entendiendo lo que yo estoy diciendo. Cuando nosotros nos estancamos y venimos a la iglesia y no queremos servir, solo queremos sentarnos, solo vamos por recibir una palabra, un consuelo, y no activamos la palabra que está llegando a nuestros oídos, se está estancando. Es como tener un vaso con agua. Si usted no la está moviendo, el agua se va a poner verde. Le van a nacer microbios, se va a contaminar. Así pasa con nuestra vida espiritual, cuando este espíritu nos influencia a nosotros. Así que tenga mucho cuidado. No se conforme con estar ahí sentado. No se conforme con lo que recibe aquí. Vaya a su casa y escudriñe la palabra como hacían los de Berea, que escudriñaban la palabra. Verifique si lo que aquí se habla es cierto y reciba su propia iluminación, porque la revelación del Padre ya está aquí escrita, pero es el Espíritu. Cuando nosotros comenzamos a escudriñar las Escrituras, el Espíritu trae una iluminación a nuestras vidas. Amén. ¿Cuál es la parte contraria de este Espíritu? Yo sé que aquí muchos se van a reír. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que algún compañero de trabajo o alguien que conocemos desde hace mucho tiempo, de repente lo promueven en el trabajo y cuando tiene poder la persona se transforma? Imagínense si la persona a raíz de ese trabajo comienza a ganar mucho dinero, se transforma. En mi país decimos, dale poder a un loco y lo conocerás. La persona cuando no tiene poder no demuestra lo loco que es y anda, como decimos nosotros en el Evangelio, soy sensato, soy una persona compuesta, pero cuando lo ponen de jefe, ay, cómo empieza a pegar gritos, cómo se vuelve loco la persona, ¿no? ¿Saben de dónde viene eso? Esa es la parte contraria de este mismo espíritu, que primero nos hace sentir marginados, nos hace sentir que no nos merecemos nada, pero cuando recibimos algo bueno, ay, Dios mío, cómo sale a relucir el propio yo, el interior, el verdadero hombre que estaba ahí dormido, esa bestia que estaba dormidita y se despierta cuando recibe algo bueno. Y muchas veces la persona dice, si es un cargo bueno y tiene posición, la persona dice, esta es la vida que yo me merezco. Esto sí es vida. Un espíritu falso, hermano, un espíritu hebeo que te hace vivir una vida que no es la vida que Dios quiere para nosotros. Dios quiere bendecirnos, pero para que nosotros seamos de bendición, no para que nos sintamos que somos más que los demás o que valemos más que los demás o que yo tengo una condición por encima de y por eso me deben rendir pleitesía. No, amado hermano, al contrario. ¿Saben qué? Jesús, siendo hijo de Dios, el dueño del oro y de la plata, vino, nació en un pesebre donde habían animales, y no voy a usar la palabra grotesca,
pero nació en el pasto. Y en el pasto donde hay animales, ¿qué más hay? Heno, estiércol, de burritos, de vaquitas. El Hijo de Dios, el poderoso de Israel, el dueño del oro y de la plata. Vean cómo se humilló y se hizo hombre. ¿Quiénes somos nosotros para gloriarnos de la posición que tenemos? ¿Quiénes somos nosotros para gloriarnos de lo que el Señor nos ha dado? Yo tengo discernimiento de espíritu. Llegué. Yo quiero, si voy a predicar en tal sitio, guardaespaldas, un hotel 5 estrellas, una limusina. ¿Ah? ¿En cuánto error no cae el hombre? ¿Y sabe qué da dolor? Que son personas que conocen la palabra de Dios. Son personas que el Señor los está utilizando. Y son hijos de Dios. Pero ahí es donde viene este espíritu. Ahí es donde viene este espíritu. Amén. Es tremendo, amados hermanos. Así que nosotros debemos cuidarnos. Nosotros debemos cuidarnos. La palabra dice, aquí viene la promesa para contrarrestar este espíritu. La palabra dice en 1 de Juan 2, del 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, escuchen, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria al Señor. ¿Cuántos están deseosos de hacer la voluntad del Señor? Si usted está deseoso de hacer la voluntad del Padre y deja de andar detrás de las cosas del mundo, usted permanecerá y prevalecerá para siempre y tendrá un cuerpo glorificado. Y aunque aquí no importa que tenga mucho o que tenga poco, aprenda a gloriarse. Aprenda a gloriarse en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Cómo opera en nosotros la vanagloria de los ojos? Amados hermanos, la palabra en Lucas 11:34 dice que la lámpara del cuerpo son los ojos. Y si nuestros ojos, si nuestro espíritu está bien, nosotros lo que veamos lo vamos a ver bien. Y lo que esté mal delante de Dios, lo vamos a ver mal delante de Dios. Pero hay muchas personas que dicen, donde hay pecado yo no puedo estar allí. Entonces, ¿en dónde te vas a meter? Si en este mundo lo que gobierna, es el pecado, ¿en dónde te vas a meter para estar alejado del pecado? Es imposible, amado hermano. Nosotros lo que debemos tener es dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Y aunque yo esté en un sitio donde haya pecado, yo soy luz del mundo, yo marco la diferencia. Yo soy luz del mundo. La gente puede estar pecando y haciendo lo que quiera, pero yo estoy firme en la roca. Yo estoy parado en Cristo Jesús y a mí nadie me mueve. No importa cuál sea el viento, no importa cuál sea la tormenta. Yo estoy cimentado en la roca y nadie me mueve. Dele la gloria al Señor, dele la gloria a Dios. Amado hermano, la palabra dice que cuando nosotros nos enfocamos en las cosas del mundo, dice en 2 de Pedro, que nosotros tenemos los ojos llenos de adulterio. Los ojos llenos de adulterio. Y lo que nosotros vemos, amados hermanos, se nos queda grabado. Y lo que vemos baja al corazón. Y la palabra dice que nosotros hablamos lo que hay en nuestro corazón. Y que donde está nuestro tesoro, también está nuestro corazón. Entonces, si el Señor a mí me sacó de la pornografía, si el Señor a mí me sacó del adulterio, si el Señor a mí me sacó de las drogas, del cigarro, ¿qué hago yo en un sitio donde la gente está fumando? Allí es donde usted tiene que apartarse porque va a caer. La palabra dice, amén, amén, amén. Gloria al Señor. Si mi debilidad antes de convertirme al Señor eran las mujeres, ¿qué hago yo solo en un sitio donde hay un montón de mujeres? ¿Qué hago yo en un sitio donde hay un montón de mujeres? La palabra dice que cómo puede el hombre jugar con candela y no quemarse. Vas a caer, vas a caer.
Si estás en la debilidad, si tú la reconoces y estás en ese sitio que ha sido tu debilidad, hermano, salga corriendo como hizo José con la esposa de Potifar. Salga corriendo, no se exponga porque tarde o temprano va a caer, amado hermano. Va a caer. Aquí es donde tenemos que tener la sabiduría del Señor. Aquí es donde tenemos que saber que aquí sí tenemos que huir. Pero si yo estoy en un sitio, hago un pequeño paréntesis aquí. Hubo un día, estamos haciendo un trabajo y vino la hora del almuerzo. Después que terminé el almuerzo, yo cuando estaba joven, yo practiqué lucha libre. Y yo me puse después del almuerzo a ver lucha libre. Y un compañero de trabajo cristiano, venezolano, que se crió en Caracas, en medio de la violencia, cuando él me vio que yo estaba viendo eso, Oscar, tú estás loco, tú estás en pecado, me dijo. Hermano, pero ¿por qué usted me dice eso? Hermano, esa persona venía de la violencia. Él me contó su pasado. Entonces yo le dije, hermano, lo que para ti es bueno, para mí puede ser malo, o viceversa. No por el hecho de que tú hayas salido de la violencia y tú no puedas ver algún deporte con violencia porque te afecta, está bien que tú te alejes, pero eso a mí me distrae, me relaja. Entonces, yo no puedo juzgar a los demás. Yo tengo que centrarme en mí, en mi condición, de dónde me sacó el Señor. Y si yo por cualquier causa estoy en un sitio donde abunda el pecado, donde el Señor me sacó, de ahí yo tengo que salir. Pero si yo llego a un sitio donde hay pecado, en donde el Señor me ha fortalecido, yo estoy llamado a ser luz del mundo y sal de la tierra. Donde hay pecado, yo hago la diferencia y puedo contrarrestar. Yo puedo estar en una reunión con mi familia donde hay bebida sin yo beber. Y yo me distraigo porque estoy con mi familia. Pero le estoy demostrando a ellos que soy feliz y que puedo compartir con ellos sin necesidad de cigarro y de licor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar ahora del espíritu fereceo. ¿Qué es el espíritu fereceo o qué es esta nación de fereceos? El fereceo tiene una raíz en el hebreo que es perisi. Y escuchen lo que voy a decir, amados hermanos. Lo que quiere decir esto es campesino de campo abierto. Campesino de campo abierto. Esta era una tribu que vivía en ciudades sin murallas, sin fortalezas, sin muros. Ellos vivían desprotegidos. ¿Qué representa esta nación o este espíritu en nuestras vidas? Esto representa, amados hermanos, que nosotros, como dijo el hermano Miguel, él dijo que cuando él viene acá, sin importar los problemas, él escucha la alabanza, la adoración y llega con gozo a su casa. Amén. ¿Cuál es nuestra fortaleza? El gozo del Señor. La fortaleza nuestra es el gozo del Señor. No es la alegría que trae el mundo en donde tú te alegras por una cosita y a los 5 minutos se te olvidó. El gozo del Señor es esa fortaleza que sin importar la situación, la tribulación, el problema que usted está viviendo, usted no es que está alegre ni anda carcajada, pero está tranquilo porque usted tiene el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Amén. Y ahí sí le quiero leer Nehemías 8:10. Nehemías 8:10. ¿Qué dice Nehemías 8:10? Dice lo siguiente. Voy a leer un poquito desde el 9. Dice así: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y dice el versículo 10, que es donde viene la enseñanza. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Amado hermano, la fortaleza nuestra en esta vida es el gozo que da el Espíritu Santo. El gozo que nosotros tenemos por dentro. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos ese gozo? Cuando nosotros no tenemos el gozo del Señor, estamos desprotegidos.
estamos sin murallas. Así estemos encerrados en la casa más grande, con las murallas más fuertes. Yo estoy hablando de murallas y de fortalezas espirituales, amados hermanos. No es el entorno físico que nos rodea. No es el entorno físico que nos rodea. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos esa fortaleza? Cuando no tenemos el gozo. Vienen a nosotros las tribulaciones y por nada nos ponemos tristes. Comenzamos a llorar. ¿Y qué pasa cuando lloramos? Vamos a ver acá la palabra en 1 Samuel 30, para que veamos qué pasa cuando nosotros lloramos. La palabra en 1 Samuel 30, del 3 al 4, dice lo siguiente: vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Amados hermanos, cada vez que nosotros tenemos una tribulación y no nos aferramos de la palabra de Dios y no creemos en sus promesas, cuando nosotros nos ponemos a llorar por el problema que estamos viviendo, lejos de fortalecernos en el Señor, nos estamos debilitando. Hermano, en el medio, no recuerdo la cita bíblica, pero en medio de la aflicción, alabe al Señor. En medio del problema, alabe al Señor. Le pasó una situación X, adore al Señor. Él es el que nos da la fortaleza, el gozo del Señor. Y aquí abro otro pequeño paréntesis. Yo tengo un hermano que está ahorita en México y tiene un año que no ve a su esposa y a sus 3 hijos, o sea, mi cuñada y mis 3 sobrinos. Ayer él estaba atribulado y le recomendé que leyera el pasaje en donde Ana clamó por Samuel, por un hijo, porque Penina la humillaba. Y cuando ella oró, Elí, el sacerdote, le preguntó si estaba borracha. ¿Y qué dijo ella? No, yo no soy impía, no me tengas por impía. Yo solo he derramado mi corazón delante de Dios. ¿Por qué derramó el corazón? Porque ella estaba en medio de una tribulación. Ella estaba siendo humillada por Penina porque no tenía hijos. Y sabemos que en esa época no tener hijos se estimaba o se pensaba que era una maldición de parte de Dios. ¿Qué hizo ella? Clamó y lloró. Ahí no dice que lloró con las amigas ni con las vecinas. Le clamó al Señor y le lloró al Señor. ¿Y qué le dijo el sacerdote? Ve en paz. Cuando le dijo ve en paz y que se haga como le has pedido a Jehová tu Dios, dicen las escrituras que ella se levantó y comió. Se levantó y comió, o sea, dejó de llorar. Creyó que iba a recibir respuesta a lo que estaba pidiendo, gimiendo. Se levantó y comió. Y dice las escrituras que al día siguiente se levantó y adoró. Hermano, adorar es hacer la voluntad de Dios, sin importar la situación que usted esté viviendo. En el momento que usted adora al Señor, dice la escritura que cuando ellos llegaron de quemar sus holocaustos y sus ofrendas, el Cana se llegó a su mujer. Y dice la palabra, y Jehová se acordó de Ana. Y le concibió no solo a Samuel, después vinieron 3 hijos más. Así que, amado hermano, yo no sé cuál es la situación que usted está pasando. Yo creo que el Señor le está dando una respuesta. En vez de salir corriendo a contarle al vecino lo que usted esté viviendo, póstrese de rodillas, clame, adore al Señor y pídale que le dé respuesta a la situación. Amén. De esta manera, amados hermanos, nosotros podemos hacerle la guerra espiritual a esta nación, que es un espíritu, amado hermano, que nos influencia a nosotros. Ellos no toman el control de nosotros. La palabra dice que cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, cuando llegó a Canaán, ya ellos habitaban allí. ¿Qué simboliza esto? Cuando nosotros llegamos a Cristo, este montón de espíritus inmundos ya estaban dentro de nosotros. El llamado en Cristo Jesús es a erradicar, a no tener misericordia de estos espíritus, a reconocer qué me está afectando y en el espíritu hacer morir las obras de la carne. Porque estos espíritus nos hacen que nosotros actuemos de una manera en contra de la voluntad de Dios. Y por medio del Espíritu Santo, estas obras en nosotros tienen que morir. Pero nosotros no las vamos a hacer morir si primero no las reconocemos.
si no sabemos que nos están afectando a nosotros. Amén. Gloria al Señor. Vamos ahora con la séptima nación o el séptimo espíritu, a quien nosotros le entregamos las promesas. Porque recuerden, no es que nos roban las promesas, porque no hay cristianos derrotados, hay cristianos que se rinden, hay cristianos que caducan, hay cristianos que claudican, pero en el Señor no hay pérdida. El Señor ya venció en la cruz y no hay una obra más poderosa que la muerte del Señor en la cruz y la resurrección. Gloria al Señor. El último espíritu es el Gergeseo. ¿Qué espíritu es este? Viene de la raíz hebrea que dice Girgashi. ¿Y qué quiere decir esto? Es un nombre de una cosa que no se usa. ¿Y cuál es la característica de este espíritu? Es que habita en suelo arcilloso. Amado hermano, si nosotros vamos a construir una vivienda o un edificio, ¿será que nosotros lo vamos a construir en arcilla? ¿Por qué? Porque la base no va a estar estable. Y sea lo que sea que nosotros construyamos sobre un suelo arcilloso, se va a caer. ¿Qué hace este espíritu? Este espíritu es el que hace que nosotros no nos cimentemos en la palabra de Dios. ¿Qué hace este espíritu en el cristiano? Cuando el cristiano está buscando la tierra prometida. Yo le voy a leer dos citas bíblicas brevemente. Dice Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la gloria al Señor. ¿Qué dice Efesios 2:20? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué representa esto en nuestras vidas, amados hermanos? Nosotros, una vez que venimos a los pies de Cristo, nosotros no podemos dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina. Nosotros debemos tener los ojos puestos en Jesús como autor y consumador de la fe. Nosotros debemos escudriñar las Escrituras. Yo no puedo creer todo lo que me digan. Hay hombres de Dios que lamentablemente, leyendo la Biblia, nos llevan a un camino equivocado. Nosotros, sin menospreciar lo que hemos recibido de la palabra, debemos escudriñar. Y la misma palabra dice, escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Nosotros sabemos que es bueno en el espíritu, de acuerdo a la palabra. Cuando yo escuche algo que no me edifica, cuando yo escuche algo que esté desviado, no contienda con el hermano, ni se pare, ni trate de ridiculizarlo. Seamos prudentes, amados hermanos. Usted se le acerca al hermano y le dice, hermano, yo he hecho estos estudios, yo tengo esto. Y no se trata, la palabra dice que la Biblia se interpreta ella misma. Yo no puedo tener una interpretación particular. Si hay alguna diferencia, amén. Si hay alguna diferencia, yo debo conciliar con el hermano, porque tal vez sea yo el que tenga un error. Y a lo mejor termine mi hermano sacándome de un error a mí, o viceversa. Y en el Señor, aquí no hay capacidad humana, amado hermano. Aquí no hay capacidad humana. Hay un cristiano que hay una biografía que se llama Juan Bunyan. Este es un señor que se convirtió al cristianismo y cuando él se convirtió tenía escasamente unos 12 años y apenas estaba aprendiendo a leer. El Espíritu Santo obró tan poderosamente en Juan Bunyan que él fue quien escribió El progreso del peregrino. Ese es un libro que fue escrito aproximadamente entre 1600 y 1700. Los grandes hombres de Dios han tomado esta bibliografía como referencia y han sido grandes hombres de Dios. Pues déjenme decirle que este hombre, Juan Bunyan, tuvo aproximadamente 10 años preso. Y allí preso fue donde el Espíritu Santo le reveló todos los libros que él escribió. El Espíritu Santo. Una persona en medio de una aflicción, cuando se dedica a buscar al Señor, el Señor le guía, el Señor le habla, el Señor le ilumina la mente y le dice lo que tiene que hacer. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Así que, amado hermano, la palabra establece que el hombre prudente edifica su casa sobre la roca, mientras que el espíritu contrario o la parte contraria
de la palabra prudente es la imprudencia. Y esto es sinónimo de insensato. Una de las armas que utiliza el enemigo para desviarnos del propósito de Dios o para alejarnos de la promesa es nada más y nada menos que la imprudencia o la insensatez. ¿Qué hace la imprudencia y la insensatez en nosotros? A la hora de nosotros tomar una decisión, a la hora de nosotros poseer la promesa, a la hora de tomar algo que el Señor tiene para nosotros, comienzo a dudar. Comienzo a dudar, tengo temores. Y nosotros debemos tomar decisiones basadas en la palabra. Pero ¿qué pasa? Recuerden que este espíritu habita en suelo arcilloso. Y para nosotros, si nosotros vamos a construir en un suelo arcilloso, nosotros debemos hacer un buen simiente. Debemos profundizar hasta llegar a... Yo no sé mucho de geología ni nada de esas cosas. Pero cuando se consigue una tierra arcillosa y hay que hacer una construcción, se hace el estudio de suelo y se profundiza hasta que se llegue al lecho rocoso. Hasta que usted no llegue al lecho rocoso, usted no está firme para la edificación. Nosotros como cristianos, hasta que no tomamos decisiones en la profundidad de la palabra de Dios, no vamos a estar fortalecidos y nuestra base no va a ser fuerte. Amén. Amado hermano, escudriñe la escritura, revise, use los diccionarios, no se conforme con una sola Biblia. Amado hermano, la Biblia no es antigua, la Biblia no es nueva, la Biblia no es moderna, la Biblia es eterna, la palabra de Dios es eterna. Así que, amado hermano, el hombre en su buena intención de traducirla y de llevarla del idioma original a nuestro idioma, el hombre comete errores, pero Dios no comete errores. Dios nunca se equivoca. Entonces, cuando nosotros nos vamos al original, nosotros conseguimos que una palabra en hebreo, en arameo o en griego puede tener hasta 20 significados en español. Imagínense por cuántos idiomas no ha pasado la palabra antes de que llegue al español que estamos leyendo. Entonces, cuando nosotros leemos acá una palabra, yo les voy a poner un ejemplo. ¿Qué es la fe? De acuerdo a la Biblia, la fe es la certeza y la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Si yo soy abogado y yo digo, yo soy abogado y cristiano, entonces yo digo, yo doy fe de que el hermano Miguel Venegas vino hoy a la iglesia. ¿Qué estoy diciendo yo? Yo estoy certificando, yo estoy siendo testigo, yo doy testimonio de que el hermano vino al servicio. ¿Y qué palabra usé yo para decir que doy testimonio? ¿Qué palabra usé? ¿Y qué quiere decir fe? Estoy usando la misma palabra con otro significado. Así que, amado hermano, tenga cuidado cuando lea la Biblia. Tenga cuidado cuando escudriñe las Escrituras. Aparte de esto, hay ciertas reglas que no las inventó Oscar García. Nosotros debemos hacer como hace el mundo. Hoy en día, cuando usted tiene una necesidad de transportarse de un sitio a otro, usted se monta en el carro, lo prende y listo. O sea, usted automáticamente se actualiza al siglo y al día que está viviendo. Yo siento un dolor tan inmenso cuando yo veo que hoy en día la iglesia y los hombres de Dios que nos estamos recién convirtiendo, queremos irnos al pasado, queremos inventar la rueda, nos queremos ir a la ley y nos olvidamos que estamos viviendo la gracia. Entonces agarramos la gracia y la malinterpretamos y creemos que bajo la gracia podemos hacer lo que nos da la gana. Y amados hermanos, así como en la vida real, cualquier extremo es dañino para nuestro cuerpo, en el espíritu, cualquier extremo también es dañino. Nosotros debemos usar la palabra como una carretera con una línea que va en el medio. Esa es nuestra referencia. Nosotros no podemos apartarnos ni a derecha ni a izquierda. Cualquiera de los dos extremos nos va a perder, amados hermanos. Así que tengamos mucho cuidado con esto. Yo quiero hacer una pequeña conclusión, amados hermanos, y es lo siguiente. En Hechos 13 está reflejado la promesa que el Señor tenía para el pueblo de Israel. De la misma manera, nosotros espiritualmente representamos al pueblo de Israel, porque el Señor nos escogió a nosotros. Él tiene una promesa para cada uno de nosotros. Lamentablemente, a Israel atravesar el desierto, que si lo hubiesen hecho en línea recta, le hubiese tardado entre 11 y 14 días. Tardaron 40 años. Y el Señor tenía una promesa para ellos.
pero ellos por su dura cerviz, el Señor tardó aproximadamente 450 años para ponerle un rey. Ellos querían un rey porque las demás naciones tenían rey, y resulta que ellos tenían el Rey de Reyes, que era el que los guiaba, pero ellos no querían que los guiara el Señor. Ellos querían un hombre como las demás naciones. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, que si estamos en comunión con Él nos va a guiar personalmente. ¿Por qué nosotros agarramos el camino más corto y vamos donde el vecino a que nos dé un consejo cuando la persona ni siquiera conoce la palabra de Dios? ¿Por qué yo agarro y me fío en la opinión y en la sabiduría del hombre cuando aquí está la sabiduría divina, la sabiduría de Dios? Mi amado hermano, nosotros estamos llamados, tenemos la puerta abierta 24/7 para estar en comunión con el Señor. Nosotros tenemos que derretirnos delante de Él, debemos fundirnos delante de Él, clamar, llorar y luego nos levantamos diciendo: Señor, ahora espero en ti, ya hice mi trabajo, ya hice lo que tú me has ordenado, ahora espero tu respuesta en el nombre poderoso de Jesús. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y espero que esta promesa les sirva a ustedes, que la palabra, que reciban todas las promesas y se apoderen de ella.